Ahora vamos a entrar en lo más importante, que es la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Está preparado? Creo que no me olvido de nada. No. Quiero que vayamos rapidito a la palabra de Dios. Así, de entrada. Vamos a la palabra de Dios, Evangelio según San Mateo. Vamos a la palabra de Dios, que seguramente Dios a través de este pasaje tiene mucho para hablarnos. Amén. Como siempre le pido a aquellos que puedan, nos ponemos de pie para leer la palabra. Mateo capítulo 27. Y vamos a leer desde el verso 45 al verso 54. Dice la palabra de Dios así. Prepárate, porque vamos a entrar en la palabra. No es un libro cualquiera, no es una revista cualquiera, es el pensamiento de Dios. Y necesitamos entender el pensamiento de Dios para poder vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo conmigo? Dice la palabra de Dios así. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Levanta tus manos ahí y decí conmigo, Padre, recibo esta palabra. Y la revelación que tenga esta palabra, Señor, haz conmigo lo que tengas que hacer. Arranca, quita, pon en mi vida lo que tú quieras hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, ¿cuántos pueden dar una ofrenda de palmas a la palabra? Toma tu asiento, mi querido. Saben, hoy quiero hablarte del Evangelio completo. Hoy quiero hablarte del Evangelio completo de una cruz completa. Hoy vamos a entender a la luz de la palabra si estamos en el Evangelio completo. Hoy no se trata de Evangelio, se trata de qué Evangelio estás escuchando. ¿Qué Evangelio nos están predicando? El apóstol Pablo en la palabra de Dios dice muy claramente que en estos tiempos, en el tiempo que usted y yo estamos viviendo, dice que se hablará de un evangelio, de otro evangelio, se hablará de otro Cristo y se enseñará bajo el Espíritu que nada tiene que ver con el Espíritu Santo. Esto es algo que está en la Biblia. Esto es algo que se está cumpliendo. Hoy podemos ver personas hablando de un evangelio incorrecto y lo que es mucho peor en lo personal como hombre de Dios, me molesta cuando escucho a predicadores hablar un evangelio flaco, raquítico, incompleto. Un evangelio que corrompe, un evangelio que confunde, un evangelio que hizo que hoy tengamos gran parte de la iglesia vaga. Iglesia que no ha entendido que el evangelio verdadero es un precio que tenemos que pagar. Toda persona que se hace llamar cristiana debe ser un seguidor de Cristo y no un simpatizante de Jesús. ¿Habrá alguien que pueda decir gloria a Dios? Así arrancamos. Hoy quiero desenmascarar, hoy quiero a la luz de la palabra de Dios desenmascarar, sacar a patadas evangelios que a través de youtubers, a través de pastores, a partir de líderes, a partir de gente que es reconocida hoy por renombre, están predicando un evangelio incompleto, un evangelio corrupto, un evangelio con verdades peligrosas. El evangelio no tiene verdades peligrosas.
El evangelio es la verdad porque Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La verdad no la tiene un hombre, la verdad la tiene Dios. Él es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el evangelio. Leíste conmigo el pasaje en que Jesús estaba en la cruz. Nos dice la hora. Ahí hablábamos de la sexta hora, que serían alrededor de las 12 del mediodía. Después nombra la novena hora, o la hora novena, que sería alrededor de las 3 de la tarde. El acontecimiento que marcó un antes y un después en el mundo. Un acontecimiento que mucha gente lo pasa a la ligera, que es nada más y nada menos que la muerte y resurrección de Jesucristo. Y la tumba vacía. Nada más que eso. Jesucristo no vino a instalar una religión. Jesús no es una religión. Jesús no viene a instalar dogmas para vivir una vida dogmática donde sigamos haciendo todo lo que se nos da la gana. Jesús no vino a instalar eso. Jesús vino a transformar al hombre. El hombre necesitaba una transformación hasta antes de la cruz. El hombre necesitaba un cambio en su vida hasta antes de la cruz. El hombre necesitaba un cambio y todo hombre y toda mujer que quiera vivir de acuerdo al evangelio tiene que ser una persona transformada. Después más adelante voy a entrar un poquito en eso. Algo tremendo pasó en la tierra el día que el Señor Jesús entregó su espíritu, como leíste conmigo, murió. Hubo tinieblas. Ahora me voy a detener en los acontecimientos, porque cada acontecimiento que leímos tiene algo marcado en su vida y en la mía. Debería marcar su vida y la mía. ¿Qué? Cada acontecimiento, cada característica que la palabra de Dios registra desde el momento que Jesús entrega su espíritu, tiene cosas marcadas que deberían estar sucediendo o, si no sucedieron, tendrían que suceder en su vida cristiana. ¿Está preparado? Hoy le estoy hablando a la iglesia. Este no es un mensaje evangelístico hasta acá. Le estoy hablando doctrina a la iglesia. Estoy abriéndole los ojos a la iglesia porque hoy tenés muchos pastores que como pastores son muy buenos youtubers. Y están enseñando un evangelio totalmente mentiroso, raquítico, flaco, incompleto. Tinieblas. Tembló la tierra. Diga conmigo, tinieblas. Tembló la tierra. Hubo resurrecciones, imagínense, hubo personas, eran cristianos los que estaban muertos, estaban ocupando una tumba, las tumbas explotaron, esas personas volvieron a Jerusalén, se le aparecieron a sus esposas, a sus hijos, a sus amigos, a sus familiares, resucitaron. Esto es algo que no se habla hoy. Esto es lo que sucede cuando entramos a Cristo. Esto es lo que debe suceder en una familia que está con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Resurrecciones. La cruz completa no solamente salva, mis queridos hermanos. La cruz no solamente salva. Jesús no vino solamente a darnos salvación. Hoy hay mucha gente salva sin experimentar la plenitud del evangelio completo con una cruz completa. Hoy hay mucha gente en una iglesia que no está viviendo la vida completa del evangelio. Y eso es lo que hoy quiero hablarte. ¿Para qué, pastor? Para que nos preguntemos a nosotros mismos, para que hagamos un me too, como siempre enseño. Para que nos hagamos preguntas, para que digamos, ¿esto está sucediendo en mi vida? Y si no está sucediendo, mi hermano, mi hermana, mi querido amigo, no te pongas mal, pero sí te tengo que decir algo como hombre de Dios. El tiempo urge y necesitamos ponernos a cuenta right now, cuanto antes. No tenemos tiempo para escuchar a charlatanes. No tenemos tiempo para jugar. No tenemos tiempo, mire lo que le digo, porque hemos visto, muchos de ustedes como cristianos han visto falsos modelos dentro de iglesias. Ya no tenemos tiempo de dignarnos a contagiarnos de los falsos modelos. Ya no tenemos tiempo de charlatanes hablando Biblia. Ya no tenemos tiempo de gente que esté en una iglesia, pero ha decidido seguir pecando. No esperaba un amén. No esperaba un amén. Quédese tranquilo, no se sienta mal. No lo esperaba. De gente en una iglesia que se ha resignado y sigue acariciando el pecado en sus vidas. Acariciados por un evangelio que te dice Dios es amor.
¿Es mentira? No. La Biblia dice que Dios es amor. Pero también dice que ese mismo Dios que es amor, es justicia y es fuego consumidor. ¿Lo dice tu Biblia? No arranque la hoja entonces. Es importante, mi hermano. Hoy tenemos gente hablando del amor de Cristo. Y qué lindo. Pero mi hermano me está predicando un evangelio incompleto. Yo si estoy en una iglesia, yo si estoy con mis hijas y mi esposa en una iglesia y me doy cuenta que el pastor lo único que predica es sobre el amor de Cristo, yo me levanto y me voy. ¿Por qué, pastor? Why, pastor? ¿Sabe por qué? Porque me está predicando un evangelio que me va a llevar al infierno. Por eso, porque tengo un pastor que me predica del amor, comienzo a comprar un evangelio sin esfuerzo. Un evangelio que no costó nada. Un evangelio que prácticamente ya está todo. No necesitamos hacer nada. Un evangelio sin esfuerzo, un evangelio sin cruz, un evangelio sin muerte. Empezamos a comprar que si fornico, puedo estar en la iglesia y puedo seguir fornicando porque Dios me ama. Oh my God. Oh my God, como dicen algunos. Oh my gosh. Sí. Hoy tenemos gente que como ven a Cristo como estás. ¡Qué verdad! Yo llegué como estaba. Pero ¿sabes qué me dijo Dios? No podés seguir así. Porque te amo a vos, pero no lo que estás haciendo. No sé si soy claro. La cruz completa o el evangelio completo no habla de salvación nada más. Habla de compromiso. Habla de entrega. Habla de humillación. Habla de persistencia. Ser persistentes. Habla de golpear para que se abra. Ese es el evangelio. Otro no conozco yo. Pastor, ¿pero cómo? Sí, bueno, discúlpeme, quizás usted estuvo escuchando un evangelio erróneo. Puede pasar. No se sienta mal. Pero este es el evangelio. La plenitud del evangelio completo en una cruz completa. Hoy con la ayuda de Dios, como siempre, yo necesito, siempre con la ayuda de Dios, hoy quiero mostrarte 6 recursos que ese momento que leímos soltó sobre cada uno de nosotros. Están soltados. Desde ese momento, el evangelio completo, con una cruz completa, lo soltó. Ahora, el hecho de que usted y yo estemos viviendo eso, ese es otro tema. Y ahí voy. La cruz soltó todo eso. Dios tenía el programa, la obra de la cruz ya programada para que el hombre tuviera el perdón, no solamente perdón, sino todo lo demás que hoy quiero hablarte. ¿Estás preparado? ¿Cuántos están preparados? Toca a la persona y de paso si está dormida la tocas y le decís, ahí viene. 6 recursos. Le voy a hacer como hacen los youtubers. Son 6 recursos. Pero no se me vaya antes del sexto, porque el sexto te va a romper la cabeza. Y así te tienen para que mires todo el video. Y yo no estoy monetizando nada acá, ¿eh? Pero si ve que alguien se duerme antes del sexto, usted tóquelo. Porque el sexto es el que le va a romper la cabeza. 6 recursos, diga conmigo, 6 recursos que Dios nos otorgó a través de la cruz del Evangelio. La cruz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Primero, rapidito, Jesús murió. Escuche lo que le voy a decir porque esto se pone bueno. Algunos se van a poner contentos. Hoy voy a ir para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Como siempre. Soy muy inquieto. Jesús murió para anular el acta de nuestra condenación. Diga conmigo, yo estaba condenado. ¿Quiere que se lo diga en argentino? Usted y yo estábamos fritos. Estábamos fritos. Tú y yo tenemos que saber que Dios es un Dios de amor. ¿Cuántos dicen amén? Pero nunca se le olvide, Dios es un Dios de amor y de justicia. ¿Por qué? Porque eso lo hace entender cuando usted y yo pecamos. Porque si alguien me dice acá que no peca, yo hago un clavado acá. Si hay alguien acá que me dice, pastor, discúlpenme, pero yo vengo de hablar en esta hora con los querubines,
Estuve con los arcángeles. Y yo le voy a decir, bajito para no avergonzarlo, bájate, cabezón, bájate, la abuela del diablo. Pero ¿qué sucede? Cuando venimos a Cristo, ya usted y yo no deberíamos estar pecando por deporte, como lo hacía el pastor Eduardo en su vieja vida. Era deportista en el pecado. Era un deporte pecar. Míreme, era deportista, mentiroso, boca sucia, las tenía todas. Cuando yo llegué esa noche a una iglesia y empecé a escuchar porque para mí era el tipo que estaba hablando, porque mientras no hay reverencia, no hay nada, porque cuando estamos en el mundo somos irreverentes con las cosas de Dios. El tipo empezó a hablar y me daba todas las balas acá. En una de esas hago así, estaba sentado, encima me senté en el segundo banco, porque no es que me fui, miren, en la iglesia yo me podía haber escondido atrás como hacen algunos, se esconden. No, yo vine ahí, porque yo siempre le puse el pecho a las balas. Nunca fui cobarde. Si algo tuve que ni en el mundo era cobarde. Siempre le puse el pecho a las balas, pero en una de esas la miro a mi mamá. Y mi mamá hace así. Porque la miré para decirle, vos hablaste con este tipo. Porque este tipo me está hablando todo a mí. No, el pastor, el hombre de Dios, estaba hablando lo que Dios le dijo que hablara esa noche. Porque Dios sabía que yo esa noche iba a estar en ese lugar. Y si bien Dios me estuvo hablando anteriormente a través de otras cosas, porque a veces no solo Dios habla en una iglesia. ¿Me escuchaste lo que te dije? Te lo voy a volver a repetir. A veces Dios no solo habla en una iglesia. Entonces te decía que con la ayuda de Dios hoy quiero decirte que muchas veces venimos esquivándole a Dios. Algunos saben lo que sucede. Algunos tienen referencia en su familia porque llegó Jesús y Jesús no llega a una casa porque sí. Jesús no llega a una vida porque sí. Jesús no vino a mi vida solamente para darme salvación, para salvarme y decirme, Eduardo, sos salvo, ahora podés seguir haciendo lo que se te da la gana. No, Jesús no vino a mi vida así. Yo no sé cómo llegó a su vida. Yo a partir de ese momento recibí un compromiso, fue un llamado lo que yo recibí. El que me había salvado esa noche, el que me dio vuelta como una media, el que me hizo llorar sin conocer lágrimas. Cuando yo lloré por primera vez en la iglesia, este hombre que tú ves acá no conocía lo que era una lágrima. Yo lloré o empecé a llorar en la presencia de Dios. Yo no sabía lo que era llorar. No conocía el llanto. Yo veía a una persona llorar y yo decía, ¿cómo hace para que le salgan agua de los ojos? No podemos hablar solo que Dios es amor, mi hermano. Tenemos que hablar de justicia. Él entró a mi vida no solamente para decirme, Eduardo, te amo, pero quiero que sepas que soy justo. Quiero que sepas que hay una entidad en mí que se llama santidad. Por eso la palabra de Dios dice, sed santo, porque Dios es santo. Estás frente a un Dios que es 3 veces santo. Y necesitamos empezar a caminar en santidad, sin la cual nadie va a ver a Dios. La Biblia dice, sigan la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces no podemos predicar otro evangelio. Cristianos que en el primer día se topan con el juicio divino, con la justicia de Dios. Por eso tenemos que hablar esto. Mi hermano, yo estoy hablando hoy. Yo quiero que te acerques a un Jesús que te ama, pero recuerda que en cualquier momento te vas a topar con su justicia. Yo he visto personas cristianos que después de haber entrado en la iglesia, qué chévere, qué lindo mensaje, ay, qué mensajote, pastor. El primer día que se toparon con la justicia, se ofendieron con Dios y se fueron y hoy no están en una iglesia. Por eso tenemos que hablar estas cosas. Se topan con la justicia divina. Algunos se asustan, otros se ofenden, otros se enojan y se van. Por eso tenemos que hablarlo, tenemos que decirle a nuestros jóvenes.
Jesús te ama como estás. Jesús te ama, siempre te amó, siempre. Él murió con los brazos abiertos en la cruz y sigue estando con los brazos abiertos. Pero recuerda que en la medida que nos acercamos a su divinidad, nos acercamos a su presencia, Él es fuego consumidor y comenzará a consumir todo lo que nos afecta. Él comenzará a consumir todo lo que no nos ayuda a estar delante de su presencia. No es ser un santulón. No, es alguien que conoce y empieza a entender el temor a Dios. Que no es un temor o miedo, es un temor reverente que hace de que si aquel murió por mí, pasó por ese momento para que yo tuviera vida eterna, ¿cómo no voy a darle mi vida? ¿Cómo no voy a entregar mi vida a Él? ¿Habrá alguien que diga amén? ¿Cómo no lo voy a hacer? Se asustan, se ofenden, se enojan. Pero ese es el error que está de los predicadores. Se ha cometido errores desde los púlpitos, mis queridos. Se ha predicado un evangelio mentiroso. Un evangelio que no cuesta nada. La paga, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Todos pecamos, dice la Biblia, todos pecamos y todos éramos merecedores de la justicia divina. La justicia de Dios y el amor de Dios tenían que ser conciliados, tenían que volver a unirse. El hombre falló y Dios tenía que hacer algo para volver a recuperar al hombre. Cuando hablo de hombre, hablo del género humano. ¿Cómo satisfacer al amor y faltarle a la justicia? ¿O cómo satisfacer a la justicia y faltarle al amor? Mi hermano, no se puede. Tiene que ir todo de la mano. El pecado, según la Biblia, debía ser castigado, pero a su vez Dios no podía faltarle a su naturaleza. Y ahora quiero que me prestes atención. El Dios que yo estoy hablando también no puede faltar a su naturaleza. Su naturaleza es amorosa. Su naturaleza es del Padre que ama. Su naturaleza es que no quiere que ninguno se pierda. Y sabe una cosa, por más que mucha gente a nuestro alrededor, incluyendo creyentes, digan, ay, otra vez hablando de que Cristo vuelve. Ay, por favor. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que algunos dicen que Dios se está tardando. ¿Y sabe por qué se está tardando? Y es cierto, por amor a los que se están perdiendo hoy, por amor a los que le has predicado la palabra, por amor a los seres queridos que todavía no vienen a Cristo, por amor a tus familiares que le están dando la espalda a Dios, que están ofendiendo la gracia de Dios, por amor, porque todavía Él tiene amor sobre ellos. Maravilloso entender, mi hermano, que Cristo no murió por vos y por mí que estamos acá dentro de una iglesia. Cristo murió por la persona que va caminando allá afuera. Cada ser humano que tú ves es creación de Dios. Y Jesús murió por ellos, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El pecado tenía que ser castigado, pero a su vez Dios no podía faltarle a su naturaleza. Decí conmigo, la naturaleza de Dios es amor. Y ahora quisiera hablarle a alguien hoy. También quiero decirte algo. Quiero decirte que la naturaleza de Dios no solamente es el amor, sino es la fidelidad. ¿Cuántos saben que Él es fiel? Aunque nosotros seamos infieles. Acá hay personas que muchas veces han sido infieles. Y yo quiero decirte que yo predico un evangelio que muestra a Dios que es fiel. Y por más que le falles, Él seguirá siendo fiel sobre tu vida. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces el no te dejaré y el no te abandonaré no es una promesa, sino una amenaza de Dios. Hoy le hablo a las personas que muchas veces Dios les estuvo hablando y se escondieron, se disfrazaron. Vas a poder esconderte y disfrazarte de lo que quieras, pero de la presencia de Dios nunca vas a poder huir. Habrá alguien que diga gloria a Dios, porque la esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu es fidelidad. Soy infiel, Él es fiel. Yo le fallo, Él me ama. Pero la pregunta es, una vez que entiendo la naturaleza de Dios, ¿hasta cuándo voy a seguir forcejeando con el brazo de Dios? Ahí está. Míreme, sentido común, no estoy en el espíritu. Solamente estoy usando el sentido común. Si sé que el Padre es fiel y que me va a perseguir hasta abajo de la cama, porque es así. Si Él prometió fidelidad sobre mi vida y me ama, ¿hasta cuándo me puedo esconder? Dígalo, piénselo usted. De Dios, que todo lo ve.
que maneja todos los muñecos, maneja todos los demonios. Dice que la Biblia dice que es el padre de los espíritus. ¿De quién se va a esconder usted? A alguien le estoy hablando acá, ¿eh? Yo lo sé. Podrá esconderse de los hombres, podrá esconderse del pastor, pero de Dios. No vas a zafar de su fidelidad y de su amor. No vas a zafar, mi amigo, mi querida amiga. No vas a zafar. O te pones las pilas o vas a estar incompleto toda tu vida hasta que Dios diga hasta cuándo vas a llegar. Quisiera decirle a alguien hoy que es el tiempo de empezar a entender el amor del Padre, empezar a entender la fidelidad. Cuando yo empecé a estudiar la fidelidad de Dios, yo sabe que dije, Eduardo, estás en el horno. Y en el buen sentido. Porque voy a estar desanimado y Él vendrá a mi vida. Voy a estar sin fuerzas. Y Él dice que de las nada fuerza que tengo me va a dar fuerza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él me va a sacar de lugares que yo pienso que no voy a salir. ¿Sabes por qué? Porque Él lo ha prometido en la vida de los que ama. Dale la gloria a Dios si lo crees. Ese es el Dios que yo predico. Solamente comenzamos a descubrir la profundidad de su amor cuando descubro la profundidad y la culpabilidad de mi pecado. Ahí voy. Esa noche que ese hombre terminó de hablar, hizo un llamado al altar y pasé. Y cuando estaba delante, el poder de Dios comenzó a ministrarme. Y le dije unas palabras a Dios, y las palabras fueron estas: Señor, tú no puedes perdonarme. Yo me veía mi pecado, me veía mi corrupción, me veía mi mugre en el altar, porque eso es lo que hace la gracia y el amor de Dios. Comienza a confrontar nuestras basuras. Comienza a confrontar nuestra basura que llevamos y no nos damos cuenta. Y por mucho tiempo pensamos que eso está bien porque los falsos modelos que teníamos alrededor, familia, amigos, etcétera, costumbres, etcétera, etcétera, es lo que me mostraron que estaba bien. Pero cuando llego a Dios, a la gracia, cuando me abrazo del amor de Dios, cuando Él me muestra su fidelidad, me doy cuenta que estoy en pecado hasta acá, que estoy demasiado sucio. Eso es lo que yo sentí. Por eso yo siempre digo, mi hermano, que cuando empezamos a descubrir el verdadero amor, me doy cuenta de la mugre que hay en mi vida. Y cuanto más me acerco a Él, mi hermano, hoy en día, en el 2026, cuanto más me acerco a su presencia, todavía descubro que algo sucio tengo. Para aquellos que se crean que son querubines. Para aquellos cristianos legalistas que se creen que ya llegaron. Todavía entro a la presencia de Dios y cuanto más me adentro, cuanto más ayuno, cuanto más me entro en su presencia, cuanto más lo busco en el día, más me encuentro con partes sucias hoy en el 2026. ¿Habrá alguien que pueda decir amén? Hoy vengo a sacar caretas, a patear tableros. Hoy vengo a patear toda religiosidad, basura, mugre que se ha metido en las iglesias. Segundo, no hay condenación. Diga conmigo, no hay condenación. Ay, pastor, gracias. ¿Habrá alguien que está cómodo? Gracias, pastor. No hay condenación. Toca a la persona que tenía al lado y decirle, no hay condenación. Cuando me acerco a Dios a través de Jesús, me doy cuenta que ya no hay nada que pueda condenarme. Pastor, pero usted no sabe lo que yo hice. ¿Qué acabo de leerte? ¿Qué te leí? ¿Verdad que te lo voy a leer ahora con la palabra? Porque dice, usted lo dijo, pastor, yo quiero leer la Biblia. Dime palabra de Dios. Ahí va. Romanos capítulo 8, verso 34. Tomá, ¿quieren Biblia? Ahí va Biblia. ¿Está preparado? Rapidito. Romanos capítulo 8, verso 34. Dice la palabra de Dios así. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también, ¿qué dice? Resucitó. Nunca me hable de un Cristo que no resucitó. Hey, si usted tiene todavía colgado el crucifijo acá que llevaba antes, que está el Cristo así, sáqueselo porque ese Cristo ya no está más ahí. Él resucitó y está a la diestra del Padre. ¡Aleluya! ¡Cristo está vivo! Digo esto porque por ahí algunos, ay, lo guardo porque era de mi abuela. Usted ya tiene una cruz vacía. ¡Cruz vacía! Igual que la tumba está vacía. Todavía hay gente acariciando esas cosas. No está así. No. Tu abuela.
El Cristo que yo predico, el Evangelio de Jesucristo, habla de un Cristo que está vivo, que resucitó. Y cuando resucitó explotó todo, hubo terremotos. Aleluya, dale la gloria al Señor. Él además está a la diestra de Dios Padre. Ese es el lugar que Él tiene ahora. ¿Dónde? A la diestra de Dios, a la derecha del Padre Todopoderoso. Él también dice, intercede por nosotros. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Pasámelo en arroz y en habichuela. Él en este momento está a la derecha del Dios Padre, el Dios Todopoderoso, el Dios Creador de los cielos y de la tierra. Ahí a la derecha y dice que está orando por vos. Ni se enteró. Algunos vinieron así hoy, mira. Oh. Y tienen a Jesús orando por ellos. Oh, dale la gloria, dale. Hay mucha gente que le falta Biblia. Hay mucha gente que le falta Biblia, I'm so sorry. Hay mucha gente que le falta leer Biblia. Yo cuando leo eso, hasta si estaba el diablo dando vueltas, sale, pero se va chiflando como loco, desaparece. Entiendo esto, digo, desaparecer porque te voy a sacar patada. Nada más, escúchame bien lo que te digo, nada más ni nada menos que al Hijo de Dios, a Cristo Jesús resucitado, orando por mí. Y no orando, no haciendo oracioncito como las nuestras, intercediendo por Eduardo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Él intercede por mí, aleluya, por ti. Cuando Él reclamó llegar a través del maligno, cuando el maligno quiere venir a nosotros, recordarle el lugar donde estás, cuál es tu lugar, qué es lo que has entendido. Hoy hay gente que ha leído Biblia nada más. Pero la Biblia hay que escudriñarla, hay que vivirla, hay que entenderla. No leas la Biblia, mi hermano, para tener conocimiento y para poder rebatirle a los demás. Déjese de leer Biblia así. Empiece a leer Biblia para que la Biblia lo cambie a usted. Empezá a leer Biblia para que te cambie el carácter podrido que tenés. Empezá a leer Biblia para que cambie el mujeriego que está dentro tuyo. ¿Sigo? Empezá a leer Biblia para que la mentira ya no sea parte de tu diálogo natural. Empezá a leer Biblia para que enfrente el orgullo que tenés, la arrogancia que hay. Pastor, pero discúlpeme, si hay algo que yo no soy, es arrogante. Ah, ¿no? ¿Querés que te tire una? ¿Tiro? ¿La tiro? ¿La tiro? Cuando hacemos planes sin preguntarle a Dios, eso es arrogancia. Ay, ¿no te gustó? ¿Qué me importa? Yo llevo torta. Hacer planes en mi vida sin preguntarle a Dios es arrogancia. Mire, vio que la línea es muy finita. Y puedo seguir. ¿Cuántas cosas hacemos a diario sin consultarlo a Él? Viajo, me pongo, saco, compro. Me muevo así como cuando estaba en el mundial. Arrogante. ¿No entendiste que la cruz es dependencia? El Evangelio y la cruz completa son dependientes de Dios. No podés respirar hormiga si no fueras por Dios. No te hubieras levantado hoy a la mañana si no fuera por Dios. Dale la gloria al Señor y agradecéselo. Qué lindo entenderlo, mi hermano. Yo, claro, cuando estaba en el mundo decía, mañana voy. Mi abuelo le dijo a mi abuelita, vieja, voy a comer esta presa de pollo, la otra guardámela porque me la voy a comer a la noche. 2 de la tarde, infarto. Y murió. Se olvidó de decirle, si Dios quiere, me voy a comer la presita de pollo. Y hoy vivimos así, mi hermano. Compramos, vendemos, lo dice la Biblia. Nos movemos, viajamos. Le hablamos a quien queremos, al que no queremos no le hablamos. Iracundos. Yendo a una iglesia.
Yendo a una iglesia iracundo, mi hermano. Yo no dependo de nadie. Tercero, no se me vaya. Si ve que alguno que duerma, fíjense que tiene que llegar al sexto, que el sexto le va a romper la cabeza. Esto como los youtubers acá. Tercero, libre de culpa, mi hermano. Esto le estoy hablando a alguien que vino al Evangelio y aún así está viviendo el Evangelio, qué lindo, pero el enemigo viene con culpas pasadas. El enemigo viene a traerte cosas. Una vez que nos arrepentimos, seguime. Una vez que nos arrepentimos, nuestra culpa desaparece. La culpa no puede volver a atraparnos. Dale la gloria al Señor si lo crees. Dale. Dale fuerte, ¿eh? Jesús le dijo a la mujer adúltera, ¿se acuerdan? A la mujer adúltera le dijo así: ¿dónde están los que te acusan? Hizo así. ¿Dónde están los que te estaban? Eran un montón, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque están todos los opinólogos ahí. Con el dedito así. Los opinólogos. Todos opinan. Aparte son todos querubines. Generalmente son todos querubines. Son policías del pecado ajeno. Policías del pecado ajeno. Y en su vida viven pecando todos los días. En esta iglesia no pasa. Pero hay iglesias que tienen policías del pecado ajeno. ¿Vio? ¿Vio, pastor? Jesús le dijo a la mujer, le traían a una mujer que supuestamente fue encontrada en adulterio. La ley mosaica la mandaba a matarla a piedrazo. No tenía escapatoria esa mujer, ¿eh? En ese momento esa mujer iba a morir llena de piedras, acascoteada, hasta que la mataran, hasta que no respirara más. Los religiosos, los que manejaban parte de la ley, venían a tenderle una trampita a Jesús, como siempre. Jesús la mira a la mujer y le dice: ¿dónde están los que te acusan? Y Jesús le dijo: yo tampoco te acuso, yo tampoco te condeno. Pero le dijo algo. Ya le estaba soltando el evangelio completo. Vete y no peques más. Mírame, otro evangelio yo no conozco. Si usted me encuentra otro evangelio en la Biblia, yo le doy un premio, pero venga con la Biblia, ¿eh? No me venga con la charlataneada de un youtuber, ¿eh? Vete y no peques más. Las instrucciones de Jesús es: mira, acá no va a haber condenación, zafaste de morir, seguime, porque la paga del pecado es muerte, no necesariamente a veces física. El que está en pecado, por más que esté adentro de una iglesia, se está muriendo espiritualmente. ¿Estoy claro? Y saben una cosa, le digo algo más. Cuando una persona está en pecado entre espirituales, esa muerte espiritual se huele. Huele. Y si estás cerca de personas espirituales y no te han dicho nada todavía, es porque Dios no le ha dado la orden de que señalen tu pecado. Por ética, por amor, wherever. Pero escuche lo que le voy a decir. Cuando usted está en un lugar espiritual, no se puede vivir en deporte pecando. Hay que resolver. ¿Cuándo, pastor? Ayer. Toca a la persona que tenía al lado y decirle: este es el evangelio, mira vos qué bien. Tenía que venir a Oasis a enterarme. Sí, mi hermano, es así. Cuarto, el propósito de la cruz fue para poder llegar a donde Dios está. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Te animás a dar una ofrenda de palmas al Rey de Reyes? ¿Cómo lo sabe, pastor? Leíste conmigo que en el momento que Jesús entregó su espíritu, empezó a temblar todo, los sepulcros explotaron, todo. Las suegras se levantaron, todo. Imagínense. El yerno contento en la casa y de repente la suegra que se levanta ahí y viene.
porque Jesús es así. Era para reírte, porque ahora lo que viene es un poquito fuerte. Decí conmigo, ¿cómo lo sabe, pastor, que Él nos abrió y listo, ya está? ¿Por qué? Porque dice que el velo del templo se partió. Y se partió de arriba para abajo para mostrarnos que ahí no había manos humanas, no había terremotos, no había nothing. Dios lo partió para mostrarnos que tú y yo podemos ir a Dios. Seguime, 24/7, sin intermediarios, a la presencia de Dios todos los días. ¡Dale la gloria! Ay, pastor, no estoy haciendo burla, porque para algún... Pastor, ¿quiere decirse que no lo necesita usted para llegar a la presencia de Dios? ¡Claro! Lo que tenés que hacer es en el nombre de Jesús entrar a la presencia de Dios. 24/7, abajo un árbol, en tu casa de oración, en tu cuarto de oración. Ponele lo que vos quieras. Podés entrar a la presencia de Dios. Eso nos muestra. Eso hizo la cruz. Ya no necesitamos hombrecitos. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? Porque hasta antes de la cruz los hombrecitos dependían de hombres. Había un pueblo en pecado y tenían que ir al sacerdote para que matara un animal y lo llevara al lugar santo y después al lugar santísimo para pagar el precio. O sea, su sangre pagaba el precio de los pecados del... Ahora no. Ahora usted no tiene que matar nada. Porque lo que necesitaba matarse ya se mató. Y esa sangre ya lo cubrió a usted, a su familia y a todo lo que usted hizo, hace y puede hacer. Dale la gloria al Señor. Dale, dale, dale. Una vez y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? 5. También nos dio victoria sobre los problemas. Toca a la persona que tenía al lado. ¿Viste que te dije? Ay, yo pensé que era el abogado. No. Nos dio victoria en todos los problemas, mi hermano. Todos los problemas. Y sabes una cosa, he entendido a lo largo de mi vida, porque peino algunas canas, nada más. He entendido que los problemas en nuestra vida son mentirosos. Si hay algo que tienen los problemas y las circunstancias en tu vida es que son mentirosos. Hay personas que no saben qué hacer frente a un problema hoy, con el Jesús en la boca. Hay personas que cuando están frente a un problema, mientras todo está bien, cantan en el baño. Aleluya, aleluya. Teléfono. Ay, ¿te enteraste? Sí. Van a la iglesia. Yo pedazo. Pero claro, hasta ayer estaba todo bárbaro. ¿Qué pasó? Problema. Los problemas nos hacen creer que no hay salida. Los problemas nos hacen creer que lo mejor que podemos hacer es renunciar. Hay personas que se empezaron a aferrar al Evangelio. Mire, esto es como en las novelas y las películas. Toda coincidencia es pura... Pura casualidad, gracias. Pastor, desde que me empecé a poner las pilas con el Señor, parece que se me desató el infierno. Y yo lo miro y le digo, ay, qué novedad me das. Contame algo que no sé. ¿Y sabe qué hacen algunas personas? Comienzan a fallarle al que menos tendrían que fallarle. En todo el sentido de la palabra. Si me meto ahí, nos vamos a las 4 de la tarde. Hay personas que, ahora estoy hablando de la iglesia, empiezan a tener un problema y mi hermano, ponele el nombre que vos quieras. Comienzan a creer que la mejor solución es renunciar. Hermanas que vienen a orar al grupo de oración los sábados a las 7 de la mañana, de paso estoy haciendo la invitación, vienen a orar y todo, y de repente la semana se les pone color violeta.
¿Para qué habré ido a orar? ¿Sí? ¿Para qué habré ido a orar? Se le endemonió el marido, se le endemonió el hijo adolescente, endemoniado el perro. Sí, pero contame algo que yo no sepa. ¿Y? ¿Y qué vas a hacer? Hermana, hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a entregar? No entendimos el Evangelio. No lo entendimos. Nos leyeron la National Geographic. Compramos el Evangelio ¿cómo es? De Netflix, donde son más historietitas que la verdadera Biblia. Los problemas nos hacen creer que ya no tenemos más fuerzas, que ya no podemos hacer más nada. Es cuando tendrías que estar hablándole más a las personas que tenés alrededor. Es cuando tendrías que estar hablándole hasta las moscas que te pasan por al lado. Es cuanto más tendrías que estar haciendo ruido, mi hermano, porque hacer ruido mientras las cosas están bien lo hace cualquiera. Y esa mentira muchas veces que el problema que la circunstancia nos viene a inyectar, nuestro Padre Celestial entregó a su Hijo para que nosotros vayamos a la cruz, vayamos a su presencia y le digamos, Señor, esto me supera. Pero Señor, hoy pongo todo delante de tu presencia y necesito tu victoria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Romanos capítulo 8, verso 1 y 2 dice, escuche, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿qué dice? En Cristo Jesús. Escuche, porque esto es clave, no lea así de corridita y trague saliva ahora y dice esto, los que no andan conforme a la chuleta, sino conforme al Espíritu. Ay, pastor, esa es la parte que más me cuesta. ¿Eso está pensando? ¿Te puedo decir algo? A mí también. Pero yo ya me di cuenta. Cuando estás en la chuleta o en la carne, no te pongas a hacerte el loco en tu casa. Si diablo te reprendo, porque se te va a venir todo encima. ¿Sabes por qué? Porque bravucones no hacen huir a Satanás. Es la sangre de Jesús, es la obediencia y la santidad. Es una vida muerta la que hace huir a los demonios. Y dice la palabra, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, escuche, me ha librado de la ley del pecado, y dígalo, ¿y qué más? Y de la muerte. Dar un aplauso al Señor. Hay que vivir confiado. Pero escuche, cuando la chuleta quiere salir, usted le dice a la chuleta, usted se me queda quietito porque yo voy a vivir hoy este día en el Espíritu. En la obediencia, en la sumisión, en el sometimiento voy a vivir este día. La chuleta hace todo lo contrario de lo que yo te dije. El vivir en la carne, el empezar a moverme como se me da la gana, es lo contrario a vivir en el Espíritu. Cuando vos te encontrás sometido, entregado, consultando al Padre, ahí eso se llama vivir en el Espíritu. Filipenses, ahí el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, mañana, creo que no está en pantalla, dice, puede decir esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estoy llegando al sexto. Diga conmigo el sexto. Acá viene el final del video. Que no quiere decir que voy a terminar. Sexto, también el propósito de la cruz es desatar el poder del Evangelio en mi vida. La pregunta que quiero hacerte, mi hermano, sin importar los años que tengas en el Evangelio, 10, 15, 20, 30, 35, 40 años. Te voy a hacer una pregunta. ¿Estás viviendo en el poder del Evangelio? ¿O esto es algo que está en la Biblia todavía?
Decía anteriormente, y empecé con esto y termino con esto, el Evangelio debe ser en mi vida transformador. Las personas que me conocieron hace 35 años atrás, hoy si se topan conmigo tienen que decir, esperame un segundo. O a vos te pasó algo, o vos no sos la misma persona que yo conocí hace 35 años. Si eso no sucede, estamos en problemas. Si la persona que te conoce hace 20 años hoy se topa por casualidad en tu vida y no encuentra una modificación en tu manera de hablar, no encuentra una postura que resuelve los problemas no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios, yo quiero decirte que te predicaron otro evangelio. Yo quiero decirte que estuviste en un lugar incorrecto, como mucha gente está hoy, en lugares incorrectos con las personas incorrectas. Y eso a mí me da mucha tristeza. Es el único que puede cambiar un hombre y una mujer. ¿Quién? Cristo Jesús. ¿A la fuerza? ¿Doblando brazos? Jamás. Jesús y el Espíritu Santo son caballeros. Él no hace nada, Él no patea puertas. A Él la puerta hay que abrirla y decirles, Jesús, entra. Así fue que lo hiciste con tu vida. Jesús, entra. Y cuando Él entra, empiezan a suceder cosas. Todo lo demás no existe. Y cuando crees que todo está perdido, creemos que ya no tenemos más nada que hacer. O como en el caso mío, que llegué a la presencia de Dios y le dije, vos no podés hacer nada conmigo, soy un caso perdido. Quizás hay alguien que esté pensando exactamente lo mismo, que crea que su matrimonio está destruido, que Dios no puede hacer nada en él, que no hay solución en sus hijos, no hay solución en su familia, no hay solución en su propia vida. Esa dificultad que te está agotando, que te está ahogando, que te está haciendo sacar las últimas fuerzas. Pensá en la cruz que te estuve hablando. La tierra tembló. Ahora voy a volver a las características de ese momento. La tierra tembló y las rocas se partieron. Esto sucedió para mostrarme que si Jesús no llegó a tu vida para romper los falsos modelos, para romper las piedras donde creías que estabas seguro, si no llegó Jesús a tu vida y te movió el piso, el pedestal, yo quiero decirte que hoy vos tenés que escuchar este evangelio. La rotura de piedras que hubo, la rajadura del velo, el temblor de, ¿sabes qué? Es lo que debería suceder en una vida que recibe a Jesús. Todo lo que hizo que te sintieras estable, un marido, una esposa, una familia, una situación económica, un trabajo, una falsa roca, eso cuando llega Cristo te lo va a partir. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio que yo predico, Jesús no comparte el amor contigo y con nadie más. Él es celoso porque es parte de sus atributos. Dice que Dios es soberano, celoso y Él no comparte el amor contigo con nadie. Entonces va a venir a romper todas las piedras que en un momento te dieron seguridad. Hay montañas que se van a derribar en este tiempo y quiero que lo sepas. Habrá alguien que pueda decir amén. Dale la gloria. Hemos puesto nuestra confianza en cosas que Jesús tiene que romperlas. Hoy le estoy hablando a alguien. Jesús tiene que romper las rocas en que te parabas, que creías que estabas confiable. No, eso se va a romper. Hoy Jesús está dañando economías. Hoy Jesús está derribando montañas grandes. Hoy Jesús está derribando naciones que creían que eran invencibles. Hoy Jesús está poniendo en vergüenza mentiras de Satanás, entonces, a los ojos del mundo. Hoy está rompiendo con muchas cosas, con regímenes, con economías, con edificaciones faraónicas. Jesús va a romper, y si Jesús no llegó a tu vida para romper esas cosas, discúlpame, estuviste en el evangelio contrario. Discúlpeme, estuvo en el evangelio y con el Jesús equivocado. Porque Jesús viene a rompernos ese lugar que estábamos, que nos daba confort, esa seguridad que sentíamos. Jesús no te comparte ni aún con tu propio esposo o esposa. Jesús no te comparte con el amor de tus hijos. Jesús no comparte su amor con nadie.
Jesús te ama y te ama celosamente. ¿Habrá alguien que diga gloria a Dios? Él es la roca. Él es la roca de los siglos. Ahí podemos estar parados. Esa será la única roca que en este tiempo que estamos viviendo. Y escuche, prepárese, le estoy profetizando. Va a empezar a ver cosas que se van a romper, que nunca en tu vida pensaste que se iban a romper. Dios va a romper con estructuras. Va a romper con mentiras. Va a desenmascarar cosas que vos ni te imaginás, ni que yo me imagino. Lo tiene que hacer, Él se tiene que revelar y llega el momento y el tiempo es que se tiene que revelar y no va a venir a revelarse como un pobrecito que vino a nacer en un pesebre, no, va a venir como Rey de Reyes, como Señor de Señores, a gobernar este lugar, a gobernar la tierra y cada reino y cada presidente tendrá que humillarse a sus pies. Jesús es la roca, Jesús el Hijo de Dios. Los muertos resucitaron de los sepulcros, andaban por las calles. La cruz del Calvario puede dar vida, aún en lo que hoy crees que está muerto. Puede dar vida a lo que está muerto. Nada es imposible para Él. Él está aquí hoy para transformarte. Ese diagnóstico que te dieron, no lo compres. Es negativo para decirle hoy de parte de Dios que Él está trabajando. Él tiene la última palabra en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón. Dale la gloria. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y termino con estos dos pasajes. En 1 Corintios capítulo 1, verso 18. 1 Corintios capítulo 1, verso 18 dice, escucha, porque tienes que entenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando estás en el evangelio correcto, completo, con el Jesús y la cruz completa, te van a tratar de loco. ¿A cuántos ya lo trataron de loco? A ver, yo sé que acá hay más de un loco, loca. A ver, levanta la mano. Cuando te digan que estás loco, decirle sí, es la verdad. ¿Sabe por qué? La Biblia dice, porque la palabra de la cruz, escuche, ¿qué dice? Es locura a los que se pierden, a los que se salvan, pero a los que se salvan, dice la palabra, esto es, decí conmigo, soy yo. ¿Es que dice? Es poder de Dios. Dale la gloria al Señor. Romanos capítulo 1, verso 16. Dice el autor de Romanos, porque no me avergüenzo, ¿qué dice? Del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio, ¿qué dice? Márquelo. Porque en el evangelio, ¿qué dice? ¿Viste? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué dice? Vivirá. ¡Aleluya! Ponete de pie ahí donde estás. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Cuando estás en un lugar, o si tienes a alguien que está en un lugar que le hablan solo del amor de Dios, decirle, necesitas salir corriendo, porque te están predicando un evangelio incompleto. El evangelio sin muerte hoy están predicando muchos. El evangelio sin cruz. El evangelio sin costo. Solamente tengo que ir a la iglesia. Chévere. Huye. El evangelio confuso. Ven que Jesús te ama tal cual eres. Ven a Jesús. Porque Él te ama tal cual eres. Entonces mucha gente cree que venir a la iglesia es abrazarse del evangelio. Y si entré a la iglesia en fornicación, sigo fornicando. Si entré a la iglesia robando, sigo siendo un ladrón. Si era un adúltero, sigo en adulterio.
Si era un agresivo, sigo en la agresión. Si era un carnal, sigo siendo un carnal, un emocional, un almático. Eso no es así. La verdad peligrosa, Jesús te ama hoy siendo un mentiroso, ¿sí? Lo tenés que saber. ¿Quieres que te diga algo? Hoy Jesús te ama aún practicando el pecado que estás practicando. Pero el evangelio que yo predico es el evangelio que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El evangelio que yo predico, el evangelio completo, no es de simpatizantes, es de seguidores, es de gente que se entrega, es de gente que muere. Es de gente que cuando llegó a Cristo se dio cuenta que en la misma situación no puede seguir. Es la gente que cuando llega a la iglesia y se topa con el evangelio, con la palabra de Dios, dice, necesito un cambio de estado en mi vida. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado, ni mucho menos lo abraza porque iría en contra de su naturaleza. Por eso hoy quiero hacer una invitación. Si hubiera una persona que hoy se encuentra en este lugar, pero sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, la pregunta es, ojos cerrados, nadie mirando a nadie, esto es personal. Quizás en este lugar pueda haber hoy una restauración en Cristo. Quizás hay personas que tengan que restablecer su relación con Dios porque se apartaron. Cualquiera fuera su situación, hoy quiero decirte que necesitas a Jesús. Necesitas el evangelio completo en tu vida con una cruz completa.